Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 16, y nuestro tema, aprendiendo a confiar en Dios. Dios permite ciertas pruebas para enseñarnos que nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en Él. Muchas veces para nosotros es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, cuando las cosas nos están saliendo bien, es fácil confiar en Dios. Como siempre lo hemos hablado, para nosotros es fácil incluso motivar a los demás cuando no somos nosotros los que están pasando por pruebas, pasando por momentos difíciles. Ahí es donde nosotros motivamos a la gente a confiar en Dios. Le hablamos muy bonito a las demás personas cuando son los demás los que están pasando por esas pruebas. Para nosotros, cuando estamos bien, es fácil decirle a la otra persona, tranquila, confía en Dios. O a veces, ¿dónde está su Dios? Si tanto le sirve a Dios, ¿por qué no confía? Pero ya es otra cosa cuando somos nosotros, cuando esas circunstancias nosotros las estamos viviendo. Lastimosamente, ahí muchas veces nos olvidamos de Dios. Ahí esa confianza tiende a desvanecerse. Por más que ya estemos en la vida cristiana, por más que incluso hayamos visto milagros de parte de Dios, a veces esas circunstancias nos hacen olvidarnos, nos hacen alejarnos. En este capítulo miramos cómo el pueblo de Israel estaba pasando por unas circunstancias, tiempos difíciles, por así decirlo, y tenían que aprender a confiar en Dios. Tal vez ellos estaban conociendo a Dios, tal vez ellos estaban apenas conociendo quién era Jehová, y por lo tanto les era difícil confiar en Él. Y así sucede con nosotros. A veces incluso podemos llevar muchos años en la vida cristiana, podemos ya tener muchos años de conocer a Dios y a veces todavía nos falta aprender a confiar en Él. Todavía nos cuesta confiar en Dios. A veces esas circunstancias hacen que nosotros dudemos, que nosotros nos concentremos en el problema y no centremos nuestra confianza en Dios. Entonces Dios nos quiere enseñar que debemos aprender a confiar en Él. ¿En qué momento, o mejor dicho, en qué momento es probada nuestra confianza en Dios? Primero, cuando empezamos a tener dificultades. Ahí es donde nosotros empezamos a confiar en Dios, o por lo contrario, empezamos a luchar en nuestras fuerzas. Es necesario que nosotros confiemos en Él. Veamos qué nos dicen los versículos 2 y 3. Luego, en el desierto, la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarle a Moisés y a Aarón. Les dijeron: hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El pueblo de Israel estaba enseñado a tenerlo todo, por así decirlo, en el sentido de que no les hacía falta su comida. Ellos lo tenían suficiente comida. Tal vez estaban cautivos, presos, pero no les hacía falta su comida, y para ellos eso era más que suficiente. Para ellos eso era tenerlo todo, estar bien. En el momento que fueron liberados, tal vez ya no tuvieron toda esa abundancia de comida y empezaron a renegar. Empezaron tal vez a pasarla mal, por así decirlo. Y ahí es donde su fe o su confianza en Dios
empezó a ser probada en esos momentos difíciles. Y como decíamos, cuando enfrentamos dificultades, ahí es donde nosotros empezamos a ser probados, a mirar si de verdad nosotros confiamos en Dios o no. Porque como hablábamos, tal vez cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos dificultades, es fácil confiar en Dios. Es fácil decir yo confío en Dios, pero si estamos bien, si no tenemos necesidades, si no tenemos dificultades, si no estamos enfrentando ningún problema, entonces ¿cómo puedo decir yo confío en Dios? Yo confío en que Él me va a sacar de ese problema si tal vez no lo estoy viviendo. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, ahí es donde demostramos si en verdad confiamos en Dios, si en verdad hemos aprendido a confiar en Dios o por lo contrario, solamente luchamos en nuestras fuerzas. Solamente confiamos en Dios cuando no lo da todo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios. El pueblo de Israel se estaba quejando porque ya no tenía comida, porque añoraba esos tiempos donde la comida abundaba. En estos tiempos nosotros, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué tal vez estamos pasando esas necesidades? Muchas veces por nuestras malas decisiones, tal vez porque no hemos hecho las cosas bien, pero de alguna manera debemos de aprender a confiar en Dios, creer que vamos a salir libres de todas esas dificultades. Cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a esas cosas, es donde nosotros demostramos si confiamos verdaderamente en Dios o no, si depositamos toda nuestra confianza. Muchas veces llega la escasez a nuestra casa. Tal vez a Israel le llegó la escasez. Nosotros, ¿a qué tipo de escasez estamos enfrentándonos? ¿Qué clase de escasez estamos viviendo? Donde debemos demostrar que confiamos en Dios, que a pesar de que las circunstancias estén en contra, a pesar de todo lo que estemos viviendo, confiemos en Dios. Si tal vez estamos pasando por una crisis económica, esa crisis financiera, tal vez no hay empleo, tal vez estamos pasando por alguna enfermedad, donde tal vez nos dicen que ya no tiene cura, donde hay problemas familiares, donde se necesita restauración, podemos decir, confío en Dios, confío en que Él va a restaurar mi hogar, mi vida, confío en que Él restaurará mis finanzas, confío en que Él restaurará mi salud, que Él va a orar en mí, que tal vez no hay opciones, que tal vez no hay posibilidades, pero creo en Dios, sigo confiando en Dios, o por lo contrario, me desespero y me vuelvo como el pueblo, que tal vez empiezo a quejarme, a renegar, a cuestionar a Dios, porque muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros en vez de confiar en Dios, en vez de orar, clamar por su presencia, clamar por esa fortaleza, porque como seres humanos tendemos a desfallecer. Como seres humanos nos duele las situaciones que estamos viviendo. Nos llena de incertidumbres, de tristeza, de impotencia. A veces, dependiendo de las circunstancias, tal vez enojo, rabia, frustración. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, nos quedamos estancados, nos quedamos lamentándonos, tal vez buscando ayudas inadecuadas o por lo contrario, confío en Dios, oro, clamo a Él por su presencia, clamo a Él para que Él nos fortalezca o simplemente nos quejamos como el pueblo de Israel. Nos quejamos como el pueblo que miraba milagros, pero sin embargo todavía no había aprendido a confiar en Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Vemos milagros todos los días, vemos cómo la mano de Dios ha estado siempre con nosotros, pero sin embargo, todavía no hemos aprendido a confiar en Dios.
Todavía a veces nos cuesta, todavía a veces dudamos, todavía esa confianza no está 100% puesta en Él. Aún a veces como que hay un 50-50. Confiamos de alguna manera en Dios, pero humanamente empezamos a buscar esas ayudas, empezamos a ver qué podemos hacer. Empezamos a ayudar a Dios a hacer las cosas. Y las cosas así no funcionan. Debemos aprender a confiar plenamente en Dios. ¿Cuándo se pone a prueba nuestra confianza? Cuando Dios pide obedecer sin entender. Veamos qué nos dicen los versículos 16, 19 y 20. El Señor ordenó que cada uno de ustedes recoja la cantidad que pueda comer. Recojan aproximadamente 2 kilos por persona, dependiendo del número de personas que haya en su casa. Moisés les dijo, ninguno de ustedes debe guardar comida para mañana. Pero algunos no obedecieron y guardaron comida para el día siguiente. Esta comida se llenó de gusanos y empezó a oler muy mal. Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Dios dio una orden, Dios dio unas instrucciones, pero el pueblo no entendía. Tal vez al ver comida dijeron, bueno, hay que guardar, y no obedecieron. Muchas veces Dios nos pide obedecer. Dios nos manda, nos dice cosas, nos da instrucciones, cómo tenemos que hacer las cosas, pero ¿qué sucede? Que nosotros no obedecemos porque no entendemos. Muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios, no entendemos las decisiones de Dios, pero si nosotros confiamos en Él, si nosotros confiamos en que Él estará con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él va a estar ahí para sostenernos, debemos confiar, debemos aprender a obedecer, así no lo entendamos. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida que nosotros no entendemos. Pero ¿dónde está la clave? En obedecer. Así tú no entiendas los propósitos de Dios, así tú no entiendas cómo Él se mueve, cómo Él trabaja, nosotros debemos obedecer. Nosotros siempre debemos entender que todo lo que hace Dios es por nuestro bien, es a favor nuestro. Pero cuando nosotros no lo entendemos, simplemente hacemos nuestra voluntad. Cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, ahí es donde nosotros lo cuestionamos, ahí es donde renegamos, ahí es donde nosotros empezamos como el pueblo de Israel. Mejor me hubiera quedado allá, mejor estuviera en el mundo, mejor no me hubiera sacado de ese lugar, que era lo que decía el pueblo. Nos sacaron a matarnos de hambre, en Egipto lo teníamos todo, allá no nos faltaba la comida, porque no entendía, porque como hablábamos, ellos tal vez apenas estaban conociendo a un Dios y eso los llevaba a no entender esos propósitos. Pero igual como hablamos, podemos llevar muchos años en la vida cristiana y aún no entender los propósitos de Dios. Podemos ya tener muchos años sirviendo a Dios, pero aún no entendemos cómo Él trabaja, cómo a Él hace las cosas. Pero sin embargo, nuestro deber es obedecerlo. Nuestro deber es aceptar su voluntad, seguir adelante, entendiendo que todo lo que Dios hace es por nuestro bien, es para nuestro beneficio, es porque Él nos ama. Él nunca va a hacer algo en contra de nosotros para que estemos mal. Él siempre busca nuestro beneficio, Él siempre está trabajando para cuidarnos, para que estemos bien. Muchas veces Él quita cosas de nuestra vida porque son cosas que no nos convienen, cosas que en realidad nos estaban dañando, cosas que nos estaban perjudicando, pero a veces no lo entendemos. A veces también nosotros oramos por determinadas cosas y esas cosas no se dan. ¿Por qué? Porque tal vez no es el momento,
porque tal vez no estamos aún preparados para ello, porque a veces no nos conviene. Dios sabe perfectamente qué nos conviene y qué no, qué cosas son convenientes para nuestra vida y qué no. Por lo tanto, debemos aprender a obedecerlo, debemos aprender a entender que humanamente nosotros no podemos ver las cosas que son buenas para nosotros, las cosas que nos convienen, pero Dios sí. Por eso es importante obedecerlo, así nosotros no entendamos. Tal vez al pueblo de Israel le faltaba eso, entender a Dios, entender sus propósitos. Todavía no aprendía a tener esa confianza en Él, por eso les costaba, por eso no podían obedecerlo. Tal vez no todos, algunos sí, a otros todavía les costaba. Y eso es con el tiempo aprendemos a entender, a obedecer a Dios, a entender sus propósitos, o incluso a obedecerlo, así no lo entendamos, a aceptar su voluntad, así no la entendamos. Lo que hablábamos en días pasados, a veces hay propósitos de Dios que nunca los llegamos a entender, que para nosotros son muy dolorosos, para nosotros nos cuesta, que nos duele, pero es su voluntad, son sus propósitos. Así nos duela, tenemos que aceptarlo. Así tal vez no los entendamos, debemos aceptarlos y debemos seguir amando a Dios con todo nuestro corazón, porque Él sabe qué es lo que mejor nos conviene y qué no. Tercero, cuando Dios trabaja en silencio. Muchas veces nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando estamos viviendo situaciones complejas, muchas veces oramos, clamamos, pero no vemos respuesta. Muchas veces estamos mal, pero ¿qué pasa? Parece que Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y ahí es donde nuestra confianza en Dios se ve puesta a prueba, si en verdad nosotros confiamos en Dios o no. Y ahí es cuando nosotros nos desesperamos porque tal vez no miramos respuesta alguna, porque clamamos a Dios y todo está en silencio. Parece que Dios no nos escuchara. Y ahí es cuando muchas veces llega el desánimo a nuestra vida. Ahí es cuando muchos cristianos tal vez se desaniman y se retiran, porque piensan que Dios ya no los escucha, porque piensan que Dios ya no los quiere, que Dios los ha abandonado. Y como no falta las personas que muchas veces nos desmotivan, hay una razón más para tal vez alejarnos de Dios, tal vez buscar ayudas por otro lado, ayudas humanas que en realidad no nos van a ayudar, antes por el contrario, en vez de ayudarnos a solucionar el problema, la situación, la circunstancia que estemos viviendo, lo que va a hacer es que nosotros nos alejemos, que tal vez incluso agrandemos más ese problema. Pero debemos entender que Dios nunca nos abandona, que Él siempre va a estar ahí, pero que simplemente Él trabaja en silencio. Cuando nosotros pensamos tal vez que Dios se ha olvidado, que Dios ya no nos ama, Dios está trabajando, Dios está obrando, y en el momento que nosotros menos pensemos, Dios da su respuesta, Dios soluciona ese problema, Dios nos ayuda. Y debemos incluso entender algo, que si nosotros en medio de esa prueba, que si nosotros en medio de tanto dolor que a veces tenemos que pasar, aún tenemos fuerzas para seguir, aún tenemos esas fuerzas para levantarnos cada día y seguir adelante, es porque Dios está obrando. Esas fuerzas que nosotros tenemos no es porque seamos las personas más valientes, es porque la misericordia de Dios está con nosotros, es porque Dios es el que nos da esa fuerza para seguir, para que nosotros podamos levantarnos cada mañana y seguir adelante, seguir luchando, seguir enfrentándonos a esa circunstancia. Entonces, Dios no nos ha abandonado, Dios está ahí dándonos esa fuerza para seguir levantándonos cada mañana. Dios está ahí, simplemente que tal vez nosotros
nos enfocamos tanto en el problema o como nosotros queremos que las cosas se solucionen de manera rápida, nosotros no vemos la bendición de Dios, nosotros no vemos la presencia de Dios. Nosotros pensamos que la presencia de Dios es solucionar el problema ya, que tener el respaldo de Dios es que en un chasquear de dedos los problemas, las dificultades que estemos enfrentando se vayan. Y así no funcionan las cosas. Con Dios las cosas no son cuando tú quieras, cuando yo quiera, en el momento que nosotros decidamos. Es cuando Dios ya ha tomado la decisión. Él mira nuestra capacidad de resistencia y asimismo son esas pruebas. Dios no nos va a poner una prueba más grande de la que nosotros podamos resistir. Por lo tanto, debemos entender que Dios siempre está ahí, que Dios está ahí con nosotros, aunque nosotros tal vez no lo miremos. Nuestros ojos físicos no pueden ver a Dios, pero Él está aquí. En este momento está aquí conmigo, en este momento está contigo. Y si estás pasando dificultades, Él está contigo. No pienses que tal vez se ha olvidado, no pienses que tal vez ya no te ama, que tal vez lo que tú estás haciendo, ese servicio que tú estás prestando, es tiempo perdido, que es tiempo inútil. Dios está ahí. Y si tú le estás sirviendo a Dios, sírvele con más amor, sírvele con más ganas, porque Dios nunca ha dejado de trabajar por nosotros, nunca ha dejado de cuidarnos. Él siempre está ahí. Muchas veces decimos, es que Dios me olvidó, cuando somos nosotros los que lo hacemos a un lado. Él nunca nos hace a un lado, somos nosotros cuando nos enfocamos tanto en ese problema, cuando nos enfocamos tanto en esa dificultad, ¿qué vamos haciendo a un lado? Y vamos haciendo ese problema más grande, más gigante, y nos olvidamos quién es el poderoso, quién es Jehová de los ejércitos, ese Padre maravilloso que ahora tenemos. Por lo tanto, no dudemos que Dios está ahí, que Dios está trabajando, simplemente que Él trabaja en silencio. Él trabaja en silencio. Muchas cosas de las cuales nosotros hemos orado, que hemos clamado, a veces no vemos. No las vemos al instante, pero sí vemos respuesta de Dios. A veces, después de tanto tiempo, después de tantos años, es donde Dios nos da las cosas, es donde vemos respuesta de parte de Dios y es donde decimos, ve. A veces incluso nosotros ya nos podemos olvidar de lo que le estábamos pidiendo o de aquellas cosas que estábamos viviendo. Y Dios, en el momento que Él ve oportuno, nos da lo que necesitábamos, nos ayuda en esa dificultad, pero es cuando Él ya tiene las cosas, cuando es su voluntad, cuando es su propósito. Si nosotros decimos que somos esos guerreros de Dios, esas guerreras de Dios, ¿en qué momento vamos a ser probados si no es en los problemas, en las dificultades? Ahí es donde vamos a demostrar que somos esos guerreros. Pero si Dios no nos pone dificultades, si no, mejor dicho, si no atravesamos esas dificultades, ¿cómo podemos decir que somos esos guerreros, que somos esas guerreras de Dios? Es necesario que nosotros nos enfrentemos a diferentes circunstancias para que nosotros seamos formados por parte de Dios, para que nosotros podamos dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y de las cosas que Él seguirá haciendo. Si nosotros estamos sobre un todo, si nosotros estamos metidos en una burbujita de cristal, sin que nada nos afecte, sin ver problemas, sin enfrentarnos a dificultades, entonces, ¿cómo vamos a conocer lo maravilloso que es Dios? Cómo Él obra a favor de nosotros. Cuando nosotros le compartimos a las personas o si recordamos cuando a nosotros nos estaban compartiendo, ¿qué es lo que nos hablaban? Que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro amigo, que es nuestro consolador, que Él es nuestro abogado, nuestro médico. Él es nuestro todo. Pero si no nos enfrentamos a dificultades, ¿cómo vamos a poder comprobar que de verdad es nuestro Padre,
que es ese amigo, ese compañero. Es necesario que nosotros pasemos por esos problemas, pasemos por esas dificultades para nosotros entender y para poder con más confianza decirle a las demás personas, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo. Pero nunca dudemos de lo que Él puede hacer, de las cosas que Él hace, porque Él siempre va a trabajar a favor nuestro, porque Él siempre va a estar con nosotros. ¿Qué sucede cuando depositamos nuestra confianza en Dios? Vemos su fidelidad. Veamos qué nos dicen los versículos 13 y 15. Esa tarde llegaron unas codornices que llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como no sabían qué era, cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Entonces Moisés les respondió, este es el pan que el Señor les da para que coman. Dios siempre es fiel con nosotros. A pesar de que el pueblo de Israel se quejaba constantemente, de que renegaba, de que se quejaba con Moisés, a pesar de que ellos decían, mejor nos hubiera dejado allá en el desierto, en Egipto, acá nos va a matar de hambre. Él siempre tuvo misericordia. Él siempre mostró su fidelidad hacia ellos. Y lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado? Hemos cuestionado la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? Hemos estado incluso a punto de tirar la toalla, de decir ya no más, ya no quiero servir más. Pero sin embargo, ¿Dios qué hace? Vuelve y nos bendice, siempre nos acoge, Él está siempre presente en nuestras vidas. Muchas veces tal vez decimos, es que yo ya no quiero más, es que ya no quiero servir más a Dios, pero sin embargo Él se queda ahí, con sus brazos extendidos, esperando que nosotros nuevamente nos regocijemos en Él. Entonces miramos cómo Dios es fiel con nosotros. Nosotros cuando depositamos nuestra confianza, Él está ahí. Incluso así nosotros no confiemos en Dios, Él está ahí diciéndonos, tranquila, tranquilo, confía en mí, yo estoy aquí contigo. Tal vez en este momento tu tristeza, tu rabia, tu frustración no te deja verme, pero yo estoy aquí. En el momento que tú necesites, aquí voy a estar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre maravilloso, que siempre nos muestra su fidelidad, incluso así nosotros no seamos merecedores de ello. Así nosotros muchas veces nos equivoquemos, así muchas veces nosotros le fallemos. Dios siempre nos va a mostrar su fidelidad, su amor. Él siempre es fiel con nosotros, cosa que a nosotros nos cuesta. Tal vez nosotros no somos fieles a Él, tal vez nosotros muchas veces lo hemos abandonado, muchas veces nos hemos enfocado en ese problema, o tal vez hemos sido como ese pueblo de Israel, que hemos todavía añorado el mundo, todavía nos mueven cosas del mundo, pero sin embargo Dios ahí está para nosotros. Sin embargo Dios siempre nos dice, aquí estoy, confía en mí, no te preocupes, yo te amo. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, siempre vamos a ver su fidelidad, su amor hacia nosotros. También nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros confiamos en Dios, esa fe se fortalece hasta el último momento. Aunque las cosas estén mal, aunque tal vez no haya buenas respuestas, tal vez posiblemente en caso de una enfermedad, no haya una posibilidad de vida, los médicos digan que ya no hay nada que hacer, pero si nosotros confiamos en que Dios va a hacer algo, así todas las circunstancias estén en contra, así todas las cosas muestren lo contrario, nosotros confiamos en que Dios va a hacer algo
y nuestra fe está intacta hasta el último momento. Si hasta ese último momento las cosas no cambian, bueno, simplemente aceptamos que esa fue la voluntad de Dios, pero sin embargo nuestra fe siempre estuvo ahí. Dios fortalece esa fe. Si nosotros confiamos en Él, nosotros no dudamos y vamos incluso a ser apoyo para las demás personas. Si nosotros confiamos en Dios, nuestra fe se fortalece para que nosotros fortalezcamos a los demás, a los integrantes de nuestra familia, a las demás personas que estén tal vez pasando por momentos difíciles, por problemas, por necesidades. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a poder ayudar a los demás a confiar en Dios. Vamos a poder motivar a los demás a que también confíen en Dios. Eso es lo bonito de poder de tener esa confianza en Dios, que nosotros podemos motivar a las demás personas, que nosotros podemos decirle, tranquilo, confía en Dios, verá que las cosas van a cambiar, verá que Dios puede obrar a favor. Eso es lo que podemos hacer, cosa diferente cuando nosotros tal vez dudamos o cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, cuando no conocemos quién es realmente Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Tal vez incluso desmotivar a las demás personas. Si es en cuestión de enfermedad, ¿qué es lo que decimos? No, tal vez ya no hay nada que hacer. No, si los médicos dijeron que se va a morir, entonces se va a morir. No importa. Tal vez humanamente hay una realidad, tal vez humanamente hay un problema. Pero si nosotros confiamos en Dios, nosotros podemos ver las cosas de diferente manera y confiar en Dios de que Él va a hacer un milagro en la vida de esa persona, un milagro en las finanzas de esa persona, de aquellos que están necesitando, pasando una crisis económica. Nosotros podemos tener la certeza, la fe de que Dios va a restaurar esa vida, mientras tal vez hay muchos que se están perdiendo en el mundo a causa de las drogas y tal vez muchos dicen, no, ahí ya no hay nada que hacer, esa persona no puede restaurarse, esa persona está mal. Nosotros podemos decir y declarar cosas buenas sobre esa persona, declarar que esa persona va a ser restaurada, declarar que ese hogar va a ser restaurado, que esas finanzas van a ser restauradas, que esa persona va a ser sanada. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque tenemos fe en que las cosas pueden cambiar. También recibimos paz en medio de la tormenta. Es increíble cómo en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza, podemos tener esa paz. Decir, bueno, no importa lo que me digan los médicos, no importa la situación que estoy viviendo, no importa todo lo que los problemas, las dificultades que hay en mi casa, pero me siento tranquila, porque humanamente tal vez en nuestras fuerzas lo único que haríamos sería llorar, gritar, lamentarnos, buscar culpables, tomar malas decisiones, correr sin rumbo alguno, pero sin embargo, esa confianza en Dios, el creer que Él puede hacer algo, el creer que Él va a cambiar nuestra vida, que Él va a cambiar esa situación que estamos viviendo, hace que nosotros podamos tener paz, tranquilidad, incluso lo que hablábamos. Podemos transmitir también esa paz a las demás personas, decirle que todo va a estar bien. Incluso con un abrazo podemos decir, Dios está aquí, todo va a estar bien. A veces no hay necesidad ni siquiera que nosotros hablemos. Dios nos da esa paz, esa tranquilidad a nuestra vida, que nosotros con un abrazo podemos transmitir esa paz, esa tranquilidad. También podemos tener gozo en medio de la dificultad. ¿Cómo una persona puede tener gozo pasando dificultades, pasando necesidades, tal vez pasando escasez? Pues ese es el gozo que Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez muchos no pueden entender, porque la lógica humana es tal vez ver que si una persona está pasando por dificultades, simplemente verla llorar, verla lamentarse sin querer ya comer, vuelta a nada.
Eso es lo que nosotros esperamos ver tal vez en las personas y eso es lo que las personas esperan ver cuando nosotros pasamos dificultades. Pero al vernos tranquilos, ¿qué es lo primero que dicen? Ah, es que no le duele. Ah, es que ella no siente nada. Uy, es que parece que no ha querido a la persona. No es que nosotros no queramos, no es que nosotros no tengamos dolor en nuestro corazón, simplemente es que nosotros tenemos a Dios y por lo tanto el tener a Dios en nuestra vida, el confiar en Dios hace que nosotros podamos tener paz, tranquilidad, que podamos tener ese gozo en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de tanto dolor. Simplemente esa es la respuesta. No es que nosotros nos sintamos, no es que nosotros ya nada nos afecte, sino es simplemente que tenemos a Dios y al tenerlo a Dios lo tenemos todo. Podemos recibir paz, tranquilidad, podemos motivar a las demás personas, así las circunstancias sean las peores, pero Dios nos da la capacidad de poder decir a los demás, todo va a estar bien, de transmitir esa fe, esa confianza, de poder transmitir esa paz que Dios nos da, de tener gozo nosotros mismos. Y lo que decimos, si nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, seguimos de pie, seguimos levantándonos cada mañana, es gracias a la fuerza que Dios nos da, es gracias a lo que Él hace en nuestra vida, no es en nuestras fuerzas. Si fueran nuestras fuerzas, incluso tal vez ya no estuviéramos, tal vez ya nos hubiera dado algo, pero sin embargo, es la misericordia de Dios la que nos levanta cada día. Por lo tanto, mis hermanos, aprendamos a confiar en Dios, así las circunstancias no sean las mejores, así todo se nos venga encima, así tal vez haya problemas por un lado o por el otro, pero sin embargo, aprendamos a confiar en Dios, nunca cuestionemos a Dios, nunca reneguemos de Él, no pensemos que Él nos ha abandonado, que Él ya no nos ama, que ya no nos quiere. Entendamos simplemente que Dios trabaja en silencio, pero que su misericordia siempre está ahí para nosotros. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga.